Bueno, y en este bloque, como estábamos conversando con Gaby, compartiendo un poco sobre lo que significa el Día del Inmigrante Italiano en este homenaje al general Manuel Belgrano, en este aniversario de su nacimiento, enmarcados en la Semana de la Cultura Italiana que estamos viviendo en Corrientes, vamos a tener mañana una conferencia homenaje al profesor Adolfo Aurelio Mors, les decía, en la sala del Centro Cultural que lleva su nombre, del Centro Cultural Municipal. Y para esto quiero presentarles a una querida amiga que será la que nos va a introducir en la vida y en la obra del profesor Mors. Estamos hablando de la licenciada Alejandra Fernández Robert, que hoy nos acompaña en nuestra tarde de María del Lirio. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenas tardes, muy bien, muy agradecida por la invitación. Y bueno, también quiero agregar algo, que hoy mismo en el Museo de Bellas Artes, dentro de este mismo marco de celebración de la inmigración italiana y del aporte de la cultura de la italianidad en la constitución de la argentinidad y sobre todo de Corrientes en particular, también vamos a tener una conferencia que la hicimos coincidir con la obra que tenemos dentro de un ciclo que se llama La Obra del Mes, así que voy a estar presentando también una obra de Emilio Petoruti, así que estoy muy requerida. Gracias. El pájaro, ¿no? El pájaro tropical. Pájaro tropical de Petoruti, figuración y pasión abstracta. Ese es el nombre de mi conferencia. De hoy, esta tarde, a las 20 horas, en el Museo Provincial de Bellas Artes Juan Ramón Vidal. Así que, bueno, estás requerida estos días, ¿no? Muy requerida estos días. Bueno, gracias por hacerse un tiempito y venir a conversar con nosotros. Y no le podría decir que no, porque me llamó acá el amigo y no le puedo decir que no. Muy bien, muy bien. Queremos conocer un poco esto de lo que va a presentar mañana la disertación sobre don Adolfo Mors, la figura de Adolfo Mors, que es una figura absolutamente central en la historia de las artes plásticas de Corrientes, el fundador de alguna manera de la primera generación de pintores correntinos formados por él junto a doña Josefina Conte en el Instituto de Bellas Artes e Idioma, de la cual él fue su primer profesor, ¿no? Sí, bueno, yo quería también generar conciencia como profesora que soy primero, y también en segundo lugar, como en este momento soy vicepresidente de la Sociedad Dante Alighieri Corrientes, y generar esta conciencia de lo que ha significado el aporte de la italianidad desde el punto de vista, diríamos, de la sangre y la cultura, o sea, del aporte primero de la inmigración, y con ello el aporte de la cultura italiana y su permanencia y su transformación en la modernización de la Argentina de aquel momento de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y la figura del profesor Mors realmente ha sido, por así decir, la bisagra, el antes y el después, de lo que significaba en particular un modo de comprender la cultura y un modo de comprender el arte y la enseñanza. Y la verdad es que cuando yo era estudiante, la figura de Adolfo Mors estaba muy presente. Y estoy hablando, como suelo decir, del siglo pasado, digo, de los años 80, sí. Y después parece que, no sé por qué bien, hubiera desaparecido, como quedó el nombre, pero el legado, el legado también, pero digo, esto de estar presente, ¿no? De recordarlo y de ponerlo siempre como una de las figuras insignes de la cultura correntina, ¿no? Y está bien, ahora lo rescatamos por esta cuestión de la semana esta de la italianidad, y entonces, bueno, por su ascendencia italiana y su trayectoria respecto de su formación. Pero su figura ha sido, bueno, determinante en esto de la promoción de una formación de artes y también de conciencia de patrimonio, ¿no? Del patrimonio, sobre todo el patrimonio artístico, de cómo gestionar ese patrimonio, de cómo sostener ese patrimonio
y a la vez él también ha tenido prácticas de donación, por ejemplo, patrimonial, y de asegurarse que ese patrimonio quedara también registrado. Entonces, por un lado habría que destacarlo como artista, porque ha sido un gran artista que ha brevado tanto en las corrientes, digamos, clásicas, podríamos decir clásicas, de la formación academicista, de tradición de fines del siglo XVIII y siglo XIX, porque además hace su formación en grandes centros de Italia, por ejemplo en Florencia, y a la vez también empezar a introducir ciertas cuestiones modernas, por así decirlo, ¿no? Modernistas sería lo correcto, en la formación, en la enseñanza del arte y sobre todo de la pintura. En realidad él fue las dos cosas, no fue excepcional porque fue un gran dibujante y un pintor, y se lo conoce más como pintor, pero ha sido un gran dibujante. Y lamentablemente tenemos muy poco testimonio de su obra presente patrimonialmente. Sé que hay obra de él privada, pero bueno, en nuestro Museo de Bellas Artes tenemos un retrato magnífico, magnífico. Sí. Ayer estuve en el museo y bueno, tuve el honor de que pudieran mostrarme la obra. Yo conocía la obra, pero como no está expuesta, debido a que hay que hacerle una restauración. Claro. Sin embargo, la pintura está bien conservada como pintura, pero no para ser expuesta. Y hay también hay referencias a un dibujo de su autoría que él dona, entonces está la referencia, pero yo no, está en el museo también, pero no pude tener acceso porque tampoco está disponible, pero sí podría recuperarse a través de algo que el profesor Justiniano, por ejemplo, hace, que es recuperar el patrimonio, el registro de patrimonio privado, es decir, de las personas que tienen en su dominio obra del profesor Mors. De todos modos, más allá de que él ha sido un gran artista, ha sido un gran profesor. Y acá voy a contar una anécdota familiar. El profesor Mors fue, de lo que queda de las biografías que se pueden recuperar, se dice, bueno, ha sido profesor en las escuelas secundarias, profesor de artes, y recuerdo que mi tío, Antonio Aymerich, él fue compañero, también era pintor, catalán, profesor de artes, entre otras cosas, y había tenido contacto con Adolfo Mors, y habían participado juntos en la escuela, lo que hoy sería la escuela regional. Claro. Y hay algo que no aparece en ninguna de las biografías, y lo sé por ese testimonio familiar, que también se dedicaba a la taxidermia. Ah, mira vos. Así que también, o sea, era un hombre muy completo, y decía hoy, se había preocupado por patrimonio, adquisición de patrimonio, y esta existencia formal de un instituto de formación en artes e idiomas, ¿no? Claro. O sea que tenía una visión de la integralidad de la educación y de la centralidad del arte en la educación. Él es, después de la muerte de Josefina Conte en 1927, sí, quien se queda a cargo de la... Sí, él queda a cargo, en realidad... como a cargo de la dirección, ¿no? Él queda a cargo de lo que... No precisamente de la dirección. Él, en realidad, lo que hace es transformar el instituto, que ya existía, ¿no es cierto?, transformarlo, sería el segundo momento fundacional del instituto que conocimos como Josefina Academia de Idiomas, que hoy ya es instituto. Claro, Josefina Instituto Superior Conte, hoy. Y exactamente, y le da la organicidad del instituto como tal. Diría, me voy a jugar a esto, casi similar a lo que tenemos hoy, no exactamente, pero sí similar a cuando yo estudié en el Instituto Conte. O sea, estuvo en la parte reglamentaria, estatutaria, y fue profesor también, aunque no fue mucho tiempo profesor porque él tenía otras tareas, además académicas, y en ese momento él estaba ya como retirándose de la función pública, pero siempre preocupado por esta cuestión. Y vive unos pocos años más, porque muere en el año 34. En el año 34, y él ya estaba muy dedicado a la pintura, pero en realidad, aparentemente, y por lo que decía el profesor Marcelo Daniel Fernández,
que él ya estaba llegado a pintar, pero a pintar a su familia, ¿no? Retratar su familia. Lamentablemente todavía no he tenido acceso, pero creo que voy a tener acceso a la obra del profesor Mors como artista, y me interesaría ver esos cuadros, seguramente costumbristas, porque bueno, a raíz de esto me surgió la idea de escribir algo más. No puede ser que lo último que se haya escrito sobre el profesor Mors, lo último como producción, digamos, no como reproducción, haya sido en el año 67 y en el año 71. ¿No? Y siempre estamos repitiendo. Claro, ¿no? hace muchísimo. Bueno, pero se va a presentar una conferencia. Una Hagamos conferencia. La invitación. Vamos a hacer la invitación para que, porque todo lo que hemos estado hablando acá es algo de lo que podemos saber de la vida y la obra que ha sido muy rica del profesor Adolfo Mors en Corrientes. Él vivió muchos años en Corrientes, formó su familia, de hecho que hasta hoy sus descendientes viven en Corrientes. Con Luciana de Fini, por ejemplo, la abuela de Luciana fue la última nieta de él, claro. La señora de Finis Mors, a quien yo conocí, llevaba su apellido, y bueno, ese legado familiar sigue estando muy presente en la sociedad de Corrientes. La obra, ¿no?, de Mors también, eso no me quería olvidar decir. Bueno, Iglesia San Francisco, a la cúpula, se puede ver la en cúpula el monasterio, ¿no? Exactamente. Que acá voy a hacer una crítica y me hago cargo yo de lo que digo, como siempre, y te lo firmo abajo. Lamentablemente se han hecho muchas restauraciones y se le ha restado bastante, no a la pintura en sí, pero sí al encuadre pictórico. Y yo todavía recuerdo de niña haberlo visto como era, aunque con deterioro, sin embargo, eso tenía una idea espacial de expansión, cosa que hoy está como restricta, una especie de medallones. Claro, yo supongo que es por el tema de las posibilidades de restauración que permiten por ahí las pinturas que van adosadas a la arquitectura, entonces nos limita mucho también, ¿no? Alejandra, un gusto tenerla acá. La invitación queda hecha para toda la comunidad. Mañana a las 19. Bien, perfecto. Mañana 19 horas con entrada libre y gratuita para los que quieran escuchar la disertación de la licenciada en la sala Adolfo Mors del Centro Cultural Municipal. Esto es Carlos Pellegrini 542. Yo voy a escribir de todos modos esa conferencia, le voy a dar una forma para ser publicada, entonces para que también quede y sirva de aporte. Y un aporte para todos. Bueno, hasta acá llegamos, Alexis. Hasta acá llegamos en el día de hoy. Muchísimas gracias a los dos. La verdad que este tema da como para seguir profundizando. Mañana tenemos que estar todos presentes para esta interesante conferencia. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Y nosotros nos volvemos a encontrar el día de mañana a partir de las 15 horas. Gracias por acompañarnos. Chao, chao.